incorporará cuando pueda. Tenés la palabra entonces vos, Carlos. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Un placer, un gusto en saludarlos nuevamente en estas jornadas de reflexión que hacemos todos los sábados desde hace 21, 22 sábados. Ya esta es nuestro número 21, creo. Arrancamos con las reglas que siempre ha dictado Guido, ¿verdad? Es decir, aquí, por favor, mantener los micrófonos cerrados para que todos podamos escuchar bien a nuestro expositor. Además, cuando se pide la palabra, por favor, que sean precisos en las preguntas que se desean hacer y si hay alguna intervención también que sea muy precisa en el aspecto que se quiere indicar. Bueno, hoy dentro de estas jornadas que hemos denominado Nuevos Retos y Nuevas Dimensiones de la Democracia, hemos invitado a un distinguido amigo desde hace muchos años, que es don Enrique Gomaris. Enrique es autor de muy diversos ensayos sobre ciudadanía y cultura política que se han publicado en reconocidas revistas especializadas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ha sido colaborador de Flaxo durante 25 años, consultor para organismos internacionales sobre políticas públicas. Es escritor y columnista de diversos periódicos, tanto en España como en América. Enrique, le hemos pedido que hoy se refiera a ese tema en donde él es un experto y nos ha ilustrado mucho por muchos años, que es sobre la ciudadanía y cultura política. Hemos señalado como título de esta exposición otra mirada a la calidad de la democracia. Y le hemos pedido a Enrique que nos lleve sobre una línea y un rumbo para hablar sobre la relación entre ciudadanía y cultura política y democracia, los problemas seculares de la democracia y la evolución de la cultura política en nuestro continente, las contradicciones de una visión inocente de las redes sociales y la democratización de la política. En fin, tenemos un expositor como todos los que hemos tenido en estas jornadas de lujo y tenemos una audiencia muy especial y que valoramos mucho también. Enrique, le cedo la palabra y muchas gracias a todos por acompañarnos la mañana de hoy. Muchas gracias Carlos, muchas gracias a Ciudad por la invitación. Muy buenos días a todos y todas. Voy a compartir con ustedes unas reflexiones sobre las que vengo trabajando hace mucho tiempo, que tratan de mostrar cómo la calidad de la ciudadanía y la cultura política son decisivos para incrementar la calidad de la democracia. Obviamente nuestro foco va a estar puesto en la ciudadanía y la cultura política, pero antes hay que examinar algo el contexto para que podamos deslizarlos con más facilidad hacia el objeto central, que es el de la ciudadanía y la cultura política. Mi reflexión va a comenzar un poco en un sentido contrario a lo habitual, es decir, voy a tratar de mostrar, voy a usar un PowerPoint, si me lo permiten. Parece que no tengo permiso. Como Guido no está, no tengo permiso a mostrar el PowerPoint. No, ya estoy aquí y ya tenés autorización. Adelante. Gracias, muchas gracias, Guido. Bueno, pues entonces lo que voy a tratar de mostrarles es que, como les decía, voy a hacer una exposición que comienza un poco al revés de lo habitual, que significa, primero, voy a mostrarles
algunas de las conclusiones que están al final de la exposición, al principio, para motivar esta reflexión. Y también a invitarles que pensemos en la democracia no tanto como un sistema político que se observa desde arriba, lo importante está en la cúspide institucional, sino todo lo contrario. Partimos de la decisiva influencia que tiene la ciudadanía y la cultura política en el conjunto del sistema político. Entonces, por eso la primera idea, tanto motivadora, es que la calidad de la democracia no solo depende de la calidad de las instituciones, sino de la calidad de la ciudadanía. Lo que decía anteriormente, vamos a mirar esta democracia, este sistema político democrático, un poco desde una perspectiva distinta o inversa a la que generalmente tenemos. Los contenidos de esta exposición van a ser, bueno, algunas nociones de partida sobre lo que significa la calidad de la democracia, algo de contexto, tratando de limpiar nuestra lente analítica, para ir luego al foco principal, que es la ciudadanía y la cultura política, examinar los cambios en el escenario sociopolítico que me parecen fundamentales para ver por qué hay un escenario tan diferente a la segunda mitad del siglo XX en este siglo XXI. Y finalmente voy a hacer algunos alcances sobre lo que se está diciendo por ahí sobre la pandemia por la COVID-19 y sus efectos políticos. Bueno, como nociones de partida. Bueno, primero que nada, nosotros podemos medir la calidad de la democracia de muchas maneras, pero primero que nada tenemos que tener alguna noción general de qué es lo que significa. Tratar de medirlo sobre la base de qué entendemos por democracia, por sistema político democrático. Yo he hecho un resumen de las más comunes y reconocidas instancias que miden esto, y he conformado estos criterios constitutivos de la democracia, ¿no? Una democracia es aquella que tiene un gobierno electo mediante elecciones libres, competitivas, pluralistas, donde hay libertad de organización, donde hay libertad de partidos, y la gente puede elegir las autoridades de forma, digamos, autónoma con respecto al conjunto del sistema político. La democracia es un sistema que debe y respeta los derechos humanos fundamentales. Es decir, no hay una democracia de calidad cuando se elige a un mandatario mediante elecciones libres, pero luego conculca los derechos humanos fundamentales. Ahí empieza a fallar algo del sistema político democrático. Las instituciones funcionan de acuerdo a derecho, es decir, con respecto generalmente a una constitución que establece las formas de relacionamiento, que establece las reglas del juego, que efectivamente cuando se operan se hacen previsibles. El otro factor es evidentemente que haya una cultura política democrática. Es decir, si se acepta todo eso, pero luego hay sectores amplios de la población que tienen preferencia por un régimen autoritario, entonces ahí está fallando otro elemento. Y finalmente es constitutivo de la democracia la participación de la gente en el sistema político, en distintos canales y a través de distintas opciones, es decir, la participación en las elecciones, la participación en los gobiernos locales, la participación a través de mecanismos directos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces,
si tenemos más o menos un acuerdo de lo que significa un sistema político democrático, entonces, claro, es relativamente sencillo pensar cómo se puede medir la calidad de la democracia. Bueno, si todos esos elementos funcionan a un 100%, estamos ante una democracia sin ningún problema. Si resulta que hay alguno de esos elementos que no funciona al 100%, sino que funciona al 70%, pues entonces estamos en una democracia que tiene un poco menos de calidad. Es sencillo, eso es lo que hacen en general las entidades a nivel mundial que hacen los sondeos sobre la calidad de la democracia. Yo he comparado las cuatro que creo que son de las más conocidas, que es el Freedom House, el índice de la democracia del Economist, IDEA Internacional y la encuesta mundial de valores, que son los cuatro, digamos, que se organizan a nivel mundial, aunque también he hecho comparaciones con datos del Latinobarómetro. Digamos que los resultados son semejantes y varían, evidentemente, son semejantes en cuanto a la prospección, pero varían de acuerdo a los países. En general hay 3 escalones, o sea, más allá de los llamen de distinta manera. Países democráticos con pocos problemas, países democráticos con muchos problemas y países no democráticos. Los países democráticos con muchos problemas, en algunos de los sondeos los dividen a su vez, ¿no? Entonces hablan de países democráticos con problemas e incluso regímenes híbridos, que les llaman, ¿sí? Que es cuando, bueno, es una democracia formalmente, pero tiene muchísimos problemas. Y entonces no se sabe muy bien cómo está, si más cerca del uno o del otro. Les muestro a continuación un mapa, ¿sí? Para que vean ustedes más o menos, en este caso estoy usando el mapa de IDEA Internacional, donde se muestran, bueno, países que consideran no democráticos, están en rojo, son fundamentalmente China, algunos países africanos. En América Latina, que es lo que nos interesa, están fuera Cuba y Venezuela. Luego, países, en el otro extremo, países democráticos, los que están en verde, y regímenes híbridos, en este caso utilizan esa terminología, que tienen una escala, ¿sí? Donde se muestra Rusia, varios países africanos, y aquí en América Latina no se ve muy bien, pero les anticipo, es Nicaragua. Ok, entonces, lo primero que quiero es detenerme en que la mirada un tanto descendente de la calidad de la democracia suele basarse en factores distintos, sí, pero con respecto a cuál es la percepción que tiene la ciudadanía, generalmente es como que la ciudadanía estuviera esperando algo de la democracia, ¿sí? Es decir, yo creo que eso afecta a los sondeos. Y voy a poner un ejemplo. Bueno, si se aplica la lógica keynesiana de preguntarse no qué es lo que la democracia puede hacer por mí, sino qué es lo que yo puedo hacer por la democracia, entonces las preguntas tan frecuentes, por ejemplo en el Latinobarómetro, ¿no? Que enfatizan cuán satisfecho está usted con la democracia en su país. Y entonces es una escala, ¿no? Muy satisfecho. Bueno, a mi juicio eso debería ir siempre acompañado de otra pregunta que dijera ¿cuán comprometido se siente usted con la democracia de su país? Es decir, ¿cuán comprometido? ¿Se siente muy comprometido? ¿Se siente...? Y eso podría dar lugar, igual que la otra pregunta, a una batería de preguntas, en donde se preguntara
¿Y cómo, qué hace usted para defender la democracia en su país? ¿Considera usted, me explico, esa percepción de depositar los insumos a partir de la estructura institucional y la cúspide del poder político, me parece que está afectando las encuestas y que creo que habría que acompañar esas preguntas con otras preguntas que mostraran la situación, la calidad del compromiso democrático de la ciudadanía. Vamos a hablar algo sobre el contexto y tratemos de limpiar algunas cosas de la lente para poder acercarnos con más claridad luego al foco que es la ciudadanía y la cultura política. Primero que nada, para tematizar la democracia ya hace tiempo, pero todavía tenemos un lastre grande, que es dejar de pensar exclusivamente en el Estado. ¿Sí? La democracia, digamos, pensar en el Estado es necesario, pero no es suficiente. La democracia es algo más. La democracia refiere a un sistema político. ¿Sí? Y tengo que decir que, bueno, si esto fuera un capítulo conventual, tendría que decir, yo soy culpable, hermanos, porque evidentemente la mayoría de nosotros hemos trabajado. Mis 2 primeros libros son sobre el Estado. Es decir, el Estado. Y ya hemos evolucionado cada vez más, mucha gente, a que no es el Estado el único aspecto que hay que mirar para tematizar la democracia. Entonces, ¿qué entendemos por sistema político? El sistema político como categoría relacional. Yo estoy ofreciendo aquí una definición a partir digamos, de otras que yo he comparado. Hace tiempo que vengo haciendo esta definición en cursos y en conferencias. El sistema político refiere a un modelo persistente de relaciones relaciones sociales entre el Estado y la sociedad civil, entre gobernantes y gobernados, entre el sistema institucional y la ciudadanía, ¿sí? Que establece las condiciones para producir decisiones políticas determinadas. ¿Okay? Es decir, y eso quiere decir que se entiende el sistema político como un ámbito, un espacio en el que la colectividad puede tomar decisiones colectivas. ¿Ok? Es decir, es el espacio en el que se establecen las mejores condiciones para que se puedan adoptar decisiones colectivas. Porque evidentemente estamos hablando de la democracia de nuestro tiempo, ¿no? O sea, no estamos hablando de la democracia ateniense donde se reunían todos en la plaza pública y levantaban la mano. Eso ya en países con millones de habitantes es un poco más complicado. Así que, efectivamente, el sistema político es todo aquel entramado que nos permite tomar decisiones colectivas. Así, yo recuerdo mucho el informe del BID del 2006 cuando decía, bueno, tenemos ya que pensar que las políticas públicas no son un producto del Estado, sino que son un producto del sistema político. Aquí estoy mostrando una ilustración que he utilizado en otras oportunidades para que se hagan una idea. He tratado de ilustrar qué es lo que quiero decir. No estoy seguro si esto es la mejor ilustración posible, pero he tratado de meter todo ahí, ¿no? Y he tratado de mostrar los partidos políticos como factores de intermediación y, sin embargo, en el escenario actual, la capacidad que tienen todas las entidades que existen en la sociedad civil, más allá del Estado, de interlocutar y de intermediar, que ya no son solo los partidos políticos, como veremos a continuación. Ok, otra cosa que me interesaría señalar es que efectivamente durante muchas décadas
hemos pensado que el desarrollo humano era fundamentalmente, digamos, el desarrollo socioeconómico y no tanto el desarrollo político. Hoy ya tenemos más claridad de que el desarrollo humano es una moneda de dos caras y aquella idea que teníamos de, bueno, hay que luchar contra la pobreza, el resto, si es democrático o no, el objetivo es luchar contra la pobreza. Eso ya no califica como desarrollo humano. Como dice Chebosky, el desarrollo humano es algo muy oral, poder comer y poder hablar. Y si alguna de esas dos cosas no funciona, el desarrollo humano se está paralizando. Entonces, eso es importante porque hemos estado mucho tiempo minimizando el valor de la democracia política. ¿Ok? Entremos un poco, aunque luego lo retomaré, pero entremos un poco ahora en el tema de la crisis de los partidos. Porque creo que la representación y la mediación en un sistema político entre gobernantes y gobernados es crucial. Es uno de los elementos decisivos, centrales de un sistema político. Si no hay comunicación entre gobernantes y gobernados, si no hay fluencia entre sistema institucional y la gente, por decirlo más rápidamente, no hay un sistema político que está funcionando. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los partidos políticos fueron, durante el siglo XX, durante mucho tiempo, los que cumplían a cabalidad esas funciones. Aquí hago una lista, un listado de las funciones tradicionales de los partidos, ¿no? Representación de ciudadanos, de representación de sus intereses, socialización política y creación de opinión, canalización de peticiones de la población hacia los poderes, armonización de intereses, eso es algo muy importante. Me perdonarán ustedes que ponga que el ejemplo de Costa Rica hoy en cuanto a la armonización de intereses es crucial. Alimentación de personal de las instituciones, es decir, los partidos lo que hacían era crear cuadros que luego iban a las instituciones para hacerlas funcionar, y reforzamiento y estabilización del sistema político en general. ¿Qué es lo que ha pasado 60 años después? ¿En dónde estamos ahora? Bueno, los partidos ya no están solos haciendo estas funciones. Estas funciones las hacen un montón de otros actores, ¿sí? Los medios dan información y socializan. Las ONGs, en muchos casos incluso las ONGs están pidiendo que ellos también sean fuente de representación directa de la ciudadanía. Las redes sociales, ni les cuento, es una explosión horizontal con una capacidad de mediación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este nuevo clima, donde los partidos tienen cada vez menos funciones exclusivas, se ha producido como una especie de desapego a unos institutos políticos que ya no cumplen esas funciones, y entonces al mismo tiempo se ha producido unas deficiencias de los propios partidos que hacen, eso sucede, lo puedo decir a nivel mundial, que los partidos sean los que tienen la más baja confianza de todas las entidades políticas del sistema político de parte de la ciudadanía. Ok. No quiero cerrar este capítulo de contexto sin decir que no me olvido de los problemas seculares de la democracia, sobre todo en América Latina, ¿no? O sea, voy a mencionar los problemas que todo el mundo sabe: dificultades para integrar grupos sociales en el funcionamiento de la democracia, mujeres, emigrantes, indígenas, el efecto de la violencia y la inseguridad sobre la democracia, que es algo que en algunos países es clarísimo. Es decir, por ejemplo, yo, que he participado en encuestas en El Salvador, puedo certificar que en El Salvador mucha de la gente que dice que prefiere un régimen autoritario lo dice en razón de los problemas de violencia y inseguridad, ¿no? La actuación del narcotráfico también, su influencia directa, ¿sí?, e indirecta a través del dinero negro, el rol del dinero en el funcionamiento de la democracia, ¿sí?, que eso es muy importante, porque mediatiza, ¿sí?, los procesos democráticos, y
bueno, en algunos países hay sí legislaciones, hay normativa que controla el rol del dinero, pero en otros países no. En América Latina hay muchos países todavía que eso no sucede. Y el otro problema que conocemos todos, que es el problema de la corrupción en el aparato público. O sea, estos problemas seculares existen más allá de que haya problemas nuevos o más allá de que se pueda mirar desde otra perspectiva la calidad de la democracia. Como voy a decir a continuación, tanto los valores como los problemas en general se acumulan y se subordinan en el tiempo. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a volver el foco hacia la ciudadanía y la cultura política. A ver, primero que nada, la ciudadanía ha sido vista de una manera tangencial, no se ha visto con claridad respecto de cómo funciona dentro del sistema político. En muchos casos hemos hecho análisis sobre actores y agentes y tal, que son interesantes, pero no explican el funcionamiento general de la ciudadanía. Y sobre todo en los 90 hemos confundido muchas veces la sociedad civil organizada con la ciudadanía. La sociedad civil organizada es parte de la ciudadanía, pero no es la ciudadanía, no es toda la ciudadanía. Hemos visto desde los estudios en los que participamos en el 2002 y 2004 que hay distintos comportamientos de la ciudadanía en un sistema político democrático. Y eso es lo que quiero mostrarles. Hemos visto que hay como 3 comportamientos de la ciudadanía en un sistema político democrático. Lo que llamamos la ciudadanía formal, es decir, la población que reside en un Estado de Derecho, que le atribuye derechos y deberes, pero que no los asume mucho, que no le importa conscientemente cómo va la cosa y que en general son gente que son indiferentes, ¿sí? Indiferentes a la política, indiferentes a las reglas del juego, etc. A continuación está la ciudadanía sustantiva. La ciudadanía sustantiva es aquellas personas, aquella población que sí se apropian de los derechos, sí entienden que ellos tienen derechos, que a partir de la Constitución y las normas tienen derechos propios, que saben en general cuáles son las reglas del juego y en general las respetan, que tienen una cierta información suficiente para entender cómo está funcionando el sistema político, sin que eso signifique que se ponen activos con respecto a los poderes públicos o el aparato público. Es decir, el activismo solamente lo hacen en momentos ya muy cruciales, ¿no? Es decir, es una reserva que tiene la ciudadanía sustantiva, que está viendo cómo van las cosas, no interviene tal y tal, pero hay un momento determinado en que la cosa se pone tremendamente fea y entonces ahí interviene. Yo puedo mencionar algunos de los casos en donde para mí y para mucha gente fue, puchica, sorprendente. En Europa, por ejemplo, había movilización, ¿qué le diría yo? Por la paz contra los euromisiles, ¿ya? Y todo el mundo se sorprendió. Cielos, ¿de dónde salió tanta gente? Bueno, era ciudadanía sustantiva. Y luego está la ciudadanía activa. La ciudadanía activa, que son personas que se agrupan o deciden a nivel personal participar directamente en los asuntos públicos, en la administración pública o en sus distintos niveles y que están dispuestos a hacerlo con mucha frecuencia. ¿Ok? Veamos. La medición de esos comportamientos no ha sido directa todavía, porque en un momento determinado quisimos hacer una encuesta, por lo menos a nivel centroamericano, sobre los 3 comportamientos. Finalmente no lo logramos, pero sí existe alguna referencia indirecta, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, en la encuesta mundial de valores, que se puede intuir la cantidad de ciudadanía formal, ¿sí?, que es indiferente,
por lo que dice con respecto a la importancia de la política en sus vidas. Entonces, en América Latina, por ejemplo, hay un 60% de brasileños que dicen que la política no es importante, un 67% en México, un 63% en Chile y en Nicaragua, un 70% en Perú, mientras esas cifras son a la inversa en otros países. Por ejemplo, en Alemania, lo contrario, un 70% piensa que la política sí es importante en su vida, más allá de que tenga un activismo o no, es importante. En Japón un 35%, en Australia un 50%. Entonces uno puede deducir, ajá, allá donde hay un país donde hay mucha gente que dice que la política no importa en su vida, hay bastante cantidad de ciudadanía formal. Entonces, ¿cómo nos planteamos, digamos, la promoción más bien de calidad de ciudadanía? Bueno, evidentemente, si hay una reducción de la ciudadanía formal, si hay una reducción de los indiferentes, pues eso quiere decir que mejora la calidad de la ciudadanía. Si hay un aumento de la ciudadanía sustantiva, ¿sí? Si hay un aumento de la... en general, al disminuir la ciudadanía formal, la gente se va, constituye los otros dos bloques, ¿no? Se transforma de ciudadanía formal en ciudadanía sustantiva o en ciudadanía activa. Entonces, si hay un aumento de la ciudadanía sustantiva, evidentemente mejora la calidad de la democracia. Y si hay un aumento también de la ciudadanía activa, pero ojo, de calidad, y vamos a mencionarles qué significa eso, también aumenta. Y si entre esas dos, ciudadanía sustantiva y ciudadanía activa, hay una retroalimentación, entonces estamos también aumentando la calidad de la ciudadanía. ¿Por qué decía eso? ¿Por qué decía lo de, bueno, ciudadanía activa no vicaria? ¿Por qué? Porque cuando la ciudadanía activa es vicaria de un proyecto político, ¿sí?, determinado, puede transformarse en un activismo político no democrático. Y eso, a mi juicio, muy evidente en Venezuela o Nicaragua. Es decir, sobre todo en Venezuela, es muy difícil que un ciudadano o ciudadana activa por un proyecto político, en este caso, por ejemplo, del chavismo, ¿sí?, abandone ese activismo cuando se da cuenta de que ese proyecto político está lesionando la democracia. De hecho, en Venezuela hay evidencia de que hay gente que ha dicho, ya no, esto no. Y ha dado un paso atrás o un paso al lado. Pero es muy poca gente comparado con la cantidad enorme de gente que sigue adelante sin importarle si eso lesiona o no la democracia. Por lo tanto, la conclusión es: la condición de actividad en los asuntos públicos no garantiza el compromiso con el fortalecimiento de la democracia. Es decir, el hecho de que haya más actividad directa en los asuntos públicos no quiere decir que esa actividad directa esté fortaleciendo la democracia. Tiene que ser una ciudadanía activa no cautiva, no vicaria. Ok. Siguiente paso es ver la cultura política como base de la democracia. Yo diría, la cultura política es la forma de expresión de la ciudadanía, ¿no? Bueno, esto es una referencia tanto académica, no me voy a detener aquí, simplemente decirles que hay distintas etapas donde se ha estudiado la cultura política, ¿sí? No me detengo aquí. Bueno, ¿cuál es la noción básica de cultura política? También lo he obtenido de distintos, digamos, de distinta literatura, ¿ya? La cultura política refiere a un conjunto de valores, creencias, con fuerza, con especial fuerza de la ideología, y pautas de conducta que presentan los individuos y los grupos de una sociedad que sean relevantes en el sistema político.
Es decir, no me interesa saber tanto si hay un cambio de valores en el ámbito, que diría yo, religioso, deportivo, etcétera, etcétera, que son muy indirectos con respecto al sistema político. Me interesa sobre todo aquellos valores, creencias, ideología, pauta de conducta que sean relevantes para el procesamiento político. Decir simplemente que es un fenómeno cambiante, obviamente, cuya evolución depende de muchos factores. Puede haber un cambio en la cultura política por una catástrofe, por una crisis económica grave como la del 29, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es frecuente, o sea, es en general acumulativa. ¿Sí? Es como hay distintas creencias y valores que se van acumulando en el tiempo. Hay gente que pone el ejemplo de la cebolla. No estoy seguro. Creo que es mejor el ejemplo de las capas geológicas. Es decir, algunas se mantienen, sí, independientes, autónomas, pero otras se funden con las otras, etc. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya una acumulación. Surjan nuevas, se ponen encima, algunas se subsumen, etc. Ese es digamos, el proceso acumulativo de los cambios en la cultura política. Y obviamente la cultura política no está en medio de la nada, está relacionada con un montón de factores referidos al sistema político. Aquí hice una evolución de la cultura política, distinguiendo entre Europa, Estados Unidos y América Latina. No voy a... hice otras batallas sobre cada uno de esos digamos, de esas fases, de esos pasos, mencionando la segunda mitad del 20 en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. Me he saltado todo eso. Quiero decirles solamente en la evolución de la cultura política, el balance y perspectivas a partir de lo que dije sobre el siglo XXI. En el hemisferio norte, en el siglo XXI, hay un aumento de desinterés, un apoyo mediano, de mediano nivel a la democracia, y sobre todo se mantiene algo que ha pasado en la etapa anterior, que es una enorme crisis de representación. ¿Sí? Aparecen movimientos políticos con, como hemos dicho antes, uno de los elementos que componen la cultura política, la ideología, con ideologías populistas, ¿sí? Que tanto de izquierda como de derecha. Incluso alguna de ellas va a tener un efecto notable, ¿sí? Como es el caso de Estados Unidos con Trump. En América Latina, el siglo XXI tiene como un apoyo a la democracia también mediano, incluso el latinobarómetro lo expresa con toda claridad, sube y baja con respecto al 50%. ¿Sí? Lo cual quiere decir que hay un 50% que está dispuesto a admitir otro régimen, sí, sí, y entonces pone mejora la seguridad, mejora la economía, mejora la... ¿ya? Sigue habiendo una alta proporción de ciudadanía formal, ¿sí? O sea, de los indiferentes, desinteresados. También hay una fuerte crisis de representación y también se produce en el siglo XXI, sobre todo al comienzo del siglo XXI, un aumento de la ideología populista que, produce un ascenso y caída del populismo de izquierdas y últimamente un populismo de derechas en el caso de Brasil. Entonces, ¿cuál es el balance y perspectiva que se puede hacer de la evolución de la cultura política? Bueno, en Europa lo que se aprecia es una cultura política dividida. Y cuando digo cultura política dividida, no me estoy refiriendo a lo que sucedía durante el siglo XX, que es una división política entre conservadores y socialdemócratas. No, es algo más profundo. ¿Sí? Es una cultura política dividida en serio. Es decir,
de pronto reflotan las diferencias que antes no eran tan grandes en el ámbito de los valores y las creencias, reflotan y comienzan a aparecer las dos Inglaterras, las dos Españas, las dos Francias, las dos Alemanias, ¿ok? Es decir, es una división en términos culturales profunda. Y en términos digamos, de adscripción a la cultura política, a la democracia, es mediana, ¿sí? Sigue siendo mediana. En Estados Unidos también se produce esa cultura política dividida, esa división que no es solo entre republicanos y demócratas, sino que es algo más profundo, y eso lo estamos viendo prácticamente desde que comenzó el gobierno Trump, pero ya venía dividida culturalmente la sociedad, y sin embargo se aprecia bolsones importantes de baja calidad de la democracia, de baja calidad de la cultura política democrática en Estados Unidos. En América Latina se da una cultura política fragmentada, más que una división profunda, aunque en algunos países también eso se produce, ¿sí? O sea, hay una fragmentación de la cultura política, pero también en algunos casos, cuando la situación se hace mucha crisis, también se nota una cierta división profunda. Se mantiene una baja calidad con una alta proporción de ciudadanía formal, aunque esto tiene grandes diferencias según países. Ok, quiero mostrar los cambios en el escenario político, en el escenario sociopolítico. He tratado de hacerlo lo más sintético posible, entonces he hecho este cuadro de doble entrada que no sé si será descifrable así, digamos, de una manera rápida. Hay he utilizado los tres variables que me parecen fundamentales para hablar del cambio, que son el tema de qué es lo que sucede a nivel sociopolítico en la sociedad, a nivel sociológico y a nivel socioeconómico, qué es lo que sucede en ese factor clave que mencioné en términos de comunicación, interlocución, intermediación, y cuál es la resultante de todo eso en términos de cultura política. Entonces, en el siglo XX se da, en términos de dinámica social, un paso de la sociedad clasista hacia la sociedad de masas. Eso es, digamos, eso no quiere decir que no haya rasgos de la sociedad clasista, pero se va hacia una sociedad de masas progresivamente en el siglo XX. En términos de comunicación, interlocución, se produce en el siglo XX el paso a los medios calientes. Se abandonan los medios fríos, es decir, los medios escritos que te dan la noticia dentro de 24, 48 horas, y se va a los medios calientes. Primero la radio y luego la televisión, que además son unidireccionales, ¿sí? O sea, van del emisor al receptor. Y que esos medios calientes, son jineteados por los partidos. Hasta ahí los partidos podían, digamos, asociarse y operar con esos medios calientes. En algunos casos de una forma muy notable. Por ejemplo, mucha gente dice que sin la explosión de la radio durante los años 30 no hubiera existido Hitler. Creo que en alguna medida están mostrando eso. Y luego la cultura política que ya hemos mencionado, una cultura en el siglo XX, una cultura conservadora versus de izquierda, sin especial atención a la cultura democrática. Obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente en la posguerra, sí había atención a la cultura democrática. De hecho, algunos países incluso establecieron normativa interna, como fue el caso de Alemania, para crear cultura política democrática. Ustedes saben, ¿no? Las fundaciones que se hicieron, etcétera, etcétera. Pero eso es por la experiencia de Hitler. Después, como al llegar los años 60, ya comienza a decaer el interés por esa cultura política democrática. Se produce una transición en los años 80 y 90. Es decir, hay un proceso en donde se inicia la globalización, se produce una fragmentación social,
movimientos sociales sectoriales e identitarios, hay en el campo de la comunicación hay una crisis de confianza mutua y de representación que es profunda y se empieza a desarrollar Internet, ¿no? Entonces, eso en términos de cultura política hay una instalación gradual de una cultura progresista suave, ¿sí? Que es un poco lo que representaba, que diría yo, Clinton, ¿sí? En la última elección, en medio de un gran bolsón de ciudadanía formal que todavía no desaparece, y hay en América Latina sobre todo una divergencia entre democracia formal y democracia participativa. O sea, como la democracia representativa tiene graves problemas de representación, unos se van hacia, bueno, pura democracia formal, no quiero saber nada de efectos, ni productos, ni nada de nada, y otros se van al lado contrario. Es decir, no, como hay crisis de representación, vayamos a la participación directa. Y en el siglo XXI, donde se produce efectivamente una fragmentación, recoge la fragmentación que se producía en la etapa anterior, se acentúa la división, sobre todo en términos de ganadores y perdedores de la globalización, se acentúa un fenómeno mundial que es las migraciones. En el campo de la comunicación e interlocución hay una reducción aguda de la mediación partidaria, y explotan las redes sociales, ¿sí? Y posteriormente los teléfonos inteligentes. Y entonces ahí se produce una gran esperanza y luego posteriormente una visión un poco menos positiva. Y en términos de cultura política, bueno, ya hace tiempo que se produce un abandono del participacionismo que trataba de sustituir la democracia representativa. Hay una rebelión fuerte contra la cultura progre en algunos países claves, como es Estados Unidos y Brasil, y se ve que el aumento de la educación que supone de los últimos 20 años del siglo XX y los primeros 10 años del siglo XXI, que hay un salto en el nivel educativo de los países, no se traduce, y eso lo muestran las encuestas sobre cultura política, en mejora semejante a ese salto en términos de cultura política democrática. Ok. Quería detenerme un poco en lo del siglo XXI, ¿sí? Pero como ya he mencionado algo de eso, voy a ir directamente a este que me interesa más. Como decía, estaba mirando solamente las tres variables que me parecían importantes. Y me voy a detener un poquito más en este, ¿no? O sea, en el siglo XXI hay un cambio de escenario notable en términos de intermediación, comunicación, interlocución, ¿sí? Es decir, al tiempo que se produce una reducción aguda por una gran cantidad de actores que le hacen la competencia a las estructuras partidarias, y se produce una disminución de confianza mutua que afecta sobre todo a los partidos políticos, pero no solo a los partidos políticos, ¿eh? O sea, quiero mencionarles que la disminución de confianza mutua no solo está respecto a las instituciones, también se produce con respecto, en estos primeros 20 años del siglo XXI, disminuye notablemente la confianza mutua también entre la gente, ¿eh? O sea, yo siempre pongo el ejemplo porque siempre me resultó muy chocante. Cuando uno mide la confianza mutua entre personas en Costa Rica y en El Salvador, resulta que tienen niveles semejantes, como un 22%. Y uno dice, cielos, ¿cómo es posible que el apoyo a la democracia en Costa Rica sea de más de 2/3 y, sin embargo, en lo que se refiere a la confianza mutua, sea semejante a El Salvador? Pero bueno, así es la cosa. Y la otra cosa que es importante, que es el aumento a las expectativas sobre la comunicación digital, ¿no? Esto comienza siendo un factor de esperanza, de profundización de la democracia. Yo recuerdo que hasta el 2010-2011, que sucedieron las primaveras árabes, yo participaba de ese optimismo tan claro. Pero se ha ido produciendo
de forma rápida, bueno, ya saben ustedes que estos adelantos tecnológicos son vertiginosos, se ha ido produciendo de forma muy rápida una masificación, ¿sí?, de las redes sociales, al mismo tiempo que una concentración de su operación, ¿sí? Por ejemplo, eso, Facebook, ¿ya? Facebook en Costa Rica, vimos, tienen Facebook como en torno a un 77%, ¿sí? Ojo, eso significa que prácticamente todo el patrón electoral está dentro. O sea, tiene casi todos, habrá muy pocas excepciones que no tenga Facebook. ¿Eso qué quiere decir? Muy masivo. Y sin embargo, operacionalmente, cada una de las redes sociales se ha ido concentrando en grandes compañías. Y entonces hemos empezado a ver lo que nos cuentan, incluso, no sé si vieron ustedes el dilema de las redes sociales, lo que nos cuentan los ejecutivos que trabajan o que han trabajado en esas grandes compañías, ¿no? De cómo ya empiezan a manipular, ¿no? Entonces, tú puedes elegir, por ejemplo, en unas elecciones locales, te ponen, si han detectado las redes sociales de que te gustan los perritos y te gustan los perritos de una determinada raza, te van a poner el mensaje con el perrito de esa raza. Entonces, bueno, están tratando de arrastrar a través de pulsiones emocionales la síntesis entre racionalidad y emocionalidad que significa la cultura política y las decisiones políticas. Entonces, bueno, parece que estamos entrando en una fase en donde esto puede ser una profundización de la democracia o todo lo contrario. Y lo que comienza a surgir es, entre expertos en la materia, es la enorme dificultad que hay para que exista normativa que consiga regular estos efectos negativos de manipulación. Parece que la normativa está muy detrás, la capacidad de establecer reglas que controlen algo está muy por detrás del fenómeno de la explosión y manipulación de las redes sociales. Bueno, aquí solamente decirles algo. Bueno, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos venido diciendo acerca de que se mantiene un bolsón de ciudadanía formal, que el incremento del nivel educativo no supone un aumento similar de cultura democrática, que la ciudadanía exige resultados pero no a la democracia, pero no la internaliza y no la defiende? Entonces, la conclusión final de esta situación es, bueno, ¿es posible una democracia sin demócratas? ¿Es posible una democracia sin personas demócratas? Solamente basada en lo bien que funciona determinada institucionalidad. Parece muy difícil. La calidad de la democracia no depende solo de lo bien que lo haga el Poder Judicial o el Parlamento. No. Si no hay demócratas convencidos, comprometidos con la democracia y dispuestos a defender la democracia ante cualquier intento de tergiversarla, si no hay demócratas, es muy difícil que la democracia se mantenga, aumente de calidad y yo diría que no entre en crisis en determinados momentos, ¿sí? Ahora, claro, la pregunta del millón. ¿Y entonces cómo creamos ciudadanía democrática? Que fue, por cierto, la conclusión a la que llegaron los estudios del PNUD 2002-2004 sobre la democracia en América Latina. Ustedes lo recordarán. Una de las conclusiones es perentorio crear ciudadanía democrática en América Latina. Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Y ahí es donde hay un gran vacío. Es decir, no se ha tematizado eso y sobre todo no se ha decidido nada prácticamente
algunas entidades en algunos países han hecho algunos esfuerzos. Creo que Idea Internacional, digamos, representa algunos de los esfuerzos que operan en América Latina con más influencia. Pero entonces hay que saber que la creación de ciudadanía democrática debe depender ¿de qué? Pues de la gente del sistema, del conjunto del sistema político, porque no nos la van a traer los marcianos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero que nada, el primer factor, yo diría, no está puesto ahí, pero lo subrayo. El primer factor es tomar conciencia de que es un problema y de que hay una tarea ingente que hacer al respecto. Si eso no se toma en serio, vamos a seguir desconociendo el asunto o siguiendo con un pensamiento mágico o instrumental de que digamos, las instituciones son capaces de cambiarse y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, si no hay un incremento de la ciudadanía democrática, es algo que hay que enfrentar. O sea, primero, reconocer el problema. Segundo, no es un problema sectorial, no es que la educación. Los adultos tenemos la costumbre de encargar a la educación lo que no somos capaces de hacer. Entonces, en la educación, taca, ¿sí? Bueno, no. Yo creo que se hace necesario desarrollar una alianza a nivel de todo el sistema político para crear ciudadanía democrática, mediante el compromiso de las autoridades políticas, los partidos, el sistema educativo, medios de comunicación, etcétera, etcétera, en donde lo que se utilicen los distintos elementos que con frecuencia se utilizan para un cambio cultural, ¿sí? Campañas de educación y divulgación, establecimiento de asignaturas troncales, como por ejemplo es la educación para la ciudadanía democrática, debería ser una campaña, una asignatura troncal, y también se pueden utilizar subsidios específicos. ¿Por qué no? Yo creo que en muchos casos se utilizan criterios para, por ejemplo, obtener un préstamo o, lograr la nacionalidad costarricense. Para lograr la nacionalidad, uno tiene que pasar un examen, ¿ya? Y decir, bueno, este país se constituye así, bla, 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 bla. Bueno, pues lo mismo, es decir, para obtener determinadas. Por ejemplo, yo he pensado así, en grande, bueno, la renta mínima global debería llevar un simple examen sencillito sobre educación cívica y democrática. Mire usted, si usted es un cafre que cree que se puede patear los perros y resulta que dice que no le interesa para nada la conciencia política, entonces, si usted es un cafre, no merece la renta vital. ¿Ya? Estoy especulando, pero creo que algo de eso se puede hacer. Para finalizar, ¿cuáles son digamos, se ha discutido mucho los efectos de la pandemia, se está discutiendo mucho sobre los efectos de la pandemia por la COVID sobre la democracia? Sí, lo que ha significado la pandemia, primero que nada, ha sido que ha obligado a la ciudadanía a depender de las autoridades y poner a prueba la confianza que tiene en ellas para gestionar la pandemia. Eso tiene lugar, ciertamente, en un contexto donde la cultura política democrática no es muy boyante, que digamos, ¿sí? Sobre todo en algunos países. Yo, por ejemplo, considero que la falta o mejor dicho, la irresponsabilidad cívica que está mostrando algunos ámbitos de la sociedad española guarda relación con los problemas de cultura política que hay en el país. Entonces, bueno, como decía, esto de que la lucha contra la pandemia no depende del sistema
de salud, sino que depende de lo que hagan los ciudadanos, que es algo muy parecido a lo que yo sostengo con respecto a la creación de ciudadanía democrática. Es decir, no depende de lo que haga no sé qué institución, sino depende de lo que hagan los ciudadanos, que hay una base sólida de cultura política democrática, de ciudadanía democrática y por lo tanto de calidad democrática. Bueno, si eso depende de los ciudadanos, entonces tenemos que ver de alguna manera cómo eso está funcionando, porque se demuestra que en varios países la cultura cívica no está respaldando esa idea de las autoridades sanitarias de que el apoyo, o sea, de que la clave no está en un sistema fuerte de salud, sino en lo que hagan los ciudadanos. Entonces, bueno, con respecto al sistema político, ha sido necesario establecer situaciones de emergencia con recorte de libertades, hay que decirlo con toda claridad. Ahora, ¿qué sucederá en la poscrisis de la pandemia? Pues lo más normal es que esos recortes de libertades por situaciones de emergencia se vayan disolviendo. ¿Va a quedar algún resabio de eso? No lo sabemos. No lo sabemos ni lo podemos saber. Entonces, de alguna manera, prever que la visión optimista de que la pandemia nos va a enseñar a ser más democráticos, no hay que confiarse, ¿sí? Y yo pongo como ejemplo de eso el llamamiento que está haciendo a nivel mundial IDEA Internacional, que se llama Una llamada para defender la democracia, que en América Latina tiene otra formulación que es algo así como una llamada para defender la democracia y que la pandemia no nos arrastre. Esa es la idea, ¿ya? Creo que es sano esto que están haciendo y creo que es sano pensarlo. Es decir, no confiar en que de la pandemia vamos a salir buenos y maravillosos, sino confiar más bien en prevenir los efectos inducidos que no sean muy favorables a la cultura política democrática, la ciudadanía democrática y la democracia como sistema político en su conjunto. Muchísimas gracias. Creo que me he pasado solo un pelín, porque como comencé un cuarto de hora más tarde, pues apenas menos de 5 minutos. Bueno, estoy a su disposición para cualquier consulta, pregunta, contestación o lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, Enrique, y van a disculpar, pero me quedé sin internet y entonces ya estamos de vuelta. Yayo, tiene la palabra Yayo Vicente. Adelante, Yayo. Yo tengo algunas preguntas. Después de los partidos políticos que ayer escuché una presentación de Miguel Martí Bolio que sugería que en Irlanda un comité consultivo económico-social había resuelto el problema y que en Costa Rica por decreto estaba realmente instituido. La Asamblea del Banco Popular y Desarrollo Social, más la UCAEP, han querido generar ese foro de ese foro de discusión política necesario para llegar a acuerdos. Yo quería preguntarle a don Enrique, en el caso costarricense, ¿cuál sería la solución para generar acuerdos nacionales que permitan continuar los 5 años siguientes? Porque tratar de resolver los problemas del país después del COVID-19
no va a ser un problema coyuntural de un momento, sino más bien de muchos años por venir. Muchas gracias. ¿Le respondo? Enrique, dale. Ya, tú eres un pirata, ¿eh? Me estás pidiendo algo así como la solución del problema general. No, no, por sentido común debo ser humilde. No, a ver, es muy complicado. Primero que nada, la crisis que está pasando en estos momentos en Costa Rica guarda relación con un proceso que ya viene de largo, ¿sí? Es una acumulación de disrupciones que, viene la pandemia, se enfrenta a la necesidad de... viene la pandemia, además, nos coge con las arcas públicas medio vacías, por no decir vacías, ¿y qué hacemos? Entonces, bueno, hace falta pedir plata. ¿Y cómo lo hacemos? Porque el que está más a mano nos dice que sí, plata, pero que con determinadas condiciones. Entonces, nadie quiere esas condiciones. Entonces, ¿qué es esta crisis? Es reflejo de algo que venía acumulándose, que a mi juicio es, efectivamente, Costa Rica hace tiempo ya que tiene, primero, una fragmentación social importante, a nivel productivo, ¿sí? Que determina grupos sociales con intereses muy diferentes. Segundo, sobre esa base hay una fragmentación también de culturas políticas. Durante un tiempo se perdió demasiado tiempo confiando en la maravilla que iba a suponer la sustitución de la democracia participativa. Y yo creo que eso durante los 90 hizo perder tiempo. Y con respecto a lo que ha venido sucediendo, yo empiezo a intuir que Costa Rica, por lo menos con respecto a los últimos 10 años, se ha empezado a producir algo que he mencionado para Europa y para Estados Unidos, que es una división seria de culturas políticas. Es decir, sobre la fragmentación se está produciendo una división profunda en términos de valores, en términos de creencias, en términos ideológicos, que se funden todo en una división importante que pasa por pues eso, lo que hemos visto, ¿no? Desde los valores religiosos hasta los valores políticos. Entonces, eso quiere decir que llegado un momento con una crisis así y teniendo que adoptar decisiones muy brutales, no venimos con la mejor condición para resolver la cosa fácilmente. Y bueno, yo confío en que cuando el lobo nos amenace demasiado, haya la suficiente, digamos, serenidad o racionalidad para que digamos, se logren algunos consensos importantes. Tengo que decir que uno de los problemas por ejemplo, la anterior consulta que se hizo no siguió floreciendo, fue porque efectivamente se han dado cuenta de que hay muchos intereses sectoriales contrapuestos. ¿Sí? Aquí no es que un pueblo que tiene unas determinadas, con unos gobernantes que no. Aquí es que cuando uno empieza a hacer una auscultación de las propuestas, los intereses, etcétera, ve 24 cada uno de su madre y de su padre. Entonces, organizar eso no es sencillo. Si a eso le acumulamos el que venía ya arrastrándose problemas de fragmentación y división política, bueno, pues lo dicho, Yayo, lo lamento, pero tengo que ser discreto, no puedo dar una solución a un problema tan complejo. Ok, tiene la palabra Ana Ruth Quesada. Ok, en relación a esto que comentaban ahorita,
En realidad hay un tema que tiene que ver con Estado. O sea, hay un agotamiento en todo lo que es la gestión estatal y a nivel mundial. Y por ende, los partidos políticos han devenido en instituciones obsoletas y poco confiables. Y tanto en Costa Rica como a nivel mundial han ido perdiendo su vigencia y su capacidad de dar soluciones a los problemas sociales. Y dentro de las causas, por ejemplo, bueno, está la corrupción, ¿verdad? Y donde antes los gobiernos, el aparato estatal podía ser una organización valorada e indispensable en la solución de los problemas sociales, hoy casi es un obstáculo. Y yo lo viví cuando montamos ahora el Centro para Adultos Mayores con Adicciones en Calle en Pavas. Al final, la forma de poderlo sacar adelante fue decirle, no tengo un 5. Nosotros nos organizamos, nos dieron la planta física del centro de recreación de la municipalidad, pero no nos den un 5 porque todo lo amarraban. Mira, tenés que contratarme a fulanita con un salario de tanto, cuando nadie estaba ganando salario de nada, etcétera. Después, el debilitamiento de la imagen democrática costarricense. Fuimos una democracia ejemplar y pasamos a ser en los últimos 10 años un país seriamente cuestionado en el tema de solvencia fiscal, infraestructura vial, por favor, el rezago en las comunicaciones que los sufrimos todos los días en los servicios de los call centers, la energía más cara de la región y todos los problemas de falta de transparencia y se nos junta la manipulación de la información. Hay otros actores políticos también, grupos religiosos, de género, gremios, el agotamiento del PLN que dejó de defender los principios y los valores para convertirse en una franquicia y el tema de la globalización que ha venido a usurpar prácticamente en el dilema, en la película El Dilema se ve cómo hay toda una usurpación de los mecanismos de poder a través de los intereses de las transnacionales. Y bueno, perdón si me excedí mucho, pero es un tema complejo. Gracias. Me gustaría mucho responder de inmediato a esta observación porque voy a tratar de ver en qué coincido y en qué no coincido. Vamos a ver. Cuando uno reflexiona la democracia y la cultura política desde otra perspectiva, hay algunas cosas un tanto, bueno, lo diré a lo bestia, un tanto mitológicas, que se descomponen, o por lo menos tiemblan. ¿Sí? Una de ellas es el tema de, bueno, siempre fuimos una democracia maravillosa. Bueno, despacito. Costa Rica es, junto con Uruguay, es una de las democracias con menos problemas del continente. Pero, ojo, eso no quiere decir que no tuviera problemas, ¿ya? Y algunos de los problemas se han ido acumulando en el tiempo, sin que se hayan resuelto, ¿ya? Entonces, no es por casualidad que de pronto hay un entrampamiento en varios distintos ámbitos de los poderes públicos. No es por casualidad que hay un entrampamiento en determinados circuitos del sistema político. No. Son problemas que se han ido acumulando. ¿Ok? Primera cosa. Segunda cosa. Con respecto al tema de la función pública y el agotamiento de los partidos. Sí. A ver. Ya he mencionado los problemas seculares de los sistemas políticos. Por cierto, una cosa en la que diverjo es, no se trata solo del Estado. No hay que tematizar solo el Estado. Hay que pensar en el sistema político, porque las políticas públicas no son del Estado. Nacen en la sociedad civil, nacen en el Parlamento, nacen en los partidos, nacen en muchísimos sitios y se vehiculizan a través de la administración pública. Pero por eso el BID nos advirtió, ojo, para tener buenas políticas públicas no se fijen exclusivamente en el Estado.
La política pública es un producto del sistema político. Primera cosa. Por eso digo, estamos acostumbrados a hacer determinadas nociones que manejamos constantemente cuando el escenario ha cambiado, y ha cambiado bastante. Entonces, con respecto al agotamiento de los partidos, sí, claro, se ha producido un agotamiento de los partidos, pero se ha producido un agotamiento de los partidos en unas condiciones en donde la ciudadanía no ha mejorado su cultura política. ¿Sí? O sea, insisto, ¿cómo es posible que tratemos de mejorar la democracia sin mejorar la cultura política y la ciudadanía de calidad? Eso es tremendamente difícil. ¿Ok? Tremendamente difícil. Entonces, dejen de mirar solo, no estoy diciendo que no miren, dejen de mirar solo al Estado, a los partidos, y miren el comportamiento de la ciudadanía. Y miren la cultura política democrática. Porque resulta que a pesar de todo, en Costa Rica hay un enorme bolsón de ciudadanía formal indiferente que no quiere saber nada. Que ella va a lo suyo, a su negocito chico, y lo demás un carajo le importa. Con perdón. Entonces, ojo, la ciudadanía formal de Costa Rica es menor que la de otros muchos países de América Latina, pero no quiere decir que no exista, ¿eh? Cuidado. Entonces, en Costa Rica también hay que mirar bastante, y yo creo que si uno mira las redes sociales en Costa Rica, pues chica, el nivel de barbaridades no es muy inferior al que yo conozco en otros países. O sea, hay mucha barbaridad, lo cual quiere decir que, bueno, las redes sociales al menos tuvieron una utilidad, y es sacar a la superficie las barbaridades que hay en las entrañas de la sociedad. ¿Ok? Entonces, por eso digo, modifiquemos un poco nuestra forma de entender el sistema político democrático, y ahí incorporemos el tema de la calidad de la ciudadanía, porque si no, vamos a seguir pensando en que los culpables son las organizaciones. Por ejemplo, yo recuerdo en España, todo el mundo decía, los culpables son los partidos. Naranjas. Vino la pandemia y se ha demostrado que hay una irresponsabilidad cívica monumental en el país. Entonces, ojo, no es solamente los partidos o el Estado o no sé qué, las organizaciones en general, no. Hay que mirar también el comportamiento de la propia ciudadanía. Tiene la palabra Roberto Padilla. Perdón, muy buenos días y muchas gracias. Yo quisiera más bien enfocar la pregunta mía con respecto a las funciones y facultades que tiene el Estado frente a esta, vamos a ver, un Estado democrático ante esta coyuntura, digamos, mundial, denominada globalización. Recientemente hacía una investigación sobre los efectos que tiene este fenómeno, digamos, como incluso se convierte en una excusa a veces para no justificar alguna incapacidad para responder por parte de los estados a los cambios de la sociedad, y cómo, digamos, esto ocurre o se drena, digamos, o se convierte en un fenómeno que uno de los autores denominaba vaciamiento del Estado, cómo pierde las facultades, digamos, o cómo otras organizaciones de orden supranacional asumen roles o asumen competencias de que de alguna forma le competían al Estado o le competían a los actores propiamente dentro de la sociedad o dentro que constituían la nación que se construye dentro de ese Estado. Y entonces sería en esa línea, cómo digamos, los Estados deben responder, cómo la democracia debe responder ante este vaciamiento producto del fenómeno, digamos, inevitable que es la globalización, y que pues, de alguna forma está con nosotros y estará por el resto de lo que quede de la civilización humana, y cada vez más bien va a ser más fuerte dentro de nuestro acervo cultural y poblacional. Muchas gracias. A ver, seguimos con la mirada puesta en el Estado.
seguimos con la mirada puesta en el Estado y no en el sistema político. Parece que eso, bueno, yo, como le dije, fui pecador, me confieso pecador, por lo tanto, no tengo mucho que reprochar a nadie, pero, o sea, yo también estuve obsesionado por el Estado. Seguimos obsesionados con el Estado. El Estado es un elemento fundamental, un elemento central, pero no es lo único. Las dificultades que tiene el Estado no están provocadas ni siquiera por el mismo Estado. ¿Eh? O sea, y menos aún por no sé qué, o sea, por algunos dicen la globalización, yo me atrevería a decir, bueno, los alienígenas que vienen y vacían el Estado. No, el Estado funciona o no funciona en relación con el sistema político. Y si resulta que los funcionarios públicos no funcionan, si resulta que nos quejamos todo el rato, ya todo el rato, es que esos parlamentarios, puchica, esos parlamentarios son unos brutos, ¿cómo se puede? No tienen ninguna sensibilidad, no tienen ninguna capacidad. Ya, perfecto, maravilloso. ¿Y quién elige los parlamentarios? ¿Los marcianos de nuevo? No, no, los elegimos nosotros. Y si no nos gustan los parlamentarios, entonces Sabater llega y nos proyecta su terrible sombra. Cuando no te guste una autoridad pública, si eres demócrata, estás obligado a promover su sustitución. No puedes quejarte únicamente. Es que los parlamentarios son unos brutos. Los parlamentarios son unos brutos, pero tú los pones ahí. Entonces, bueno, es completamente necesario que si los parlamentarios no dan el resultado, que, bueno, pues entonces... y no sucede esto para sustituir un parlamentario y luego otro. No, 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 no. Sucede reiteradamente. Los parlamentarios. O sea, desde hace 30 o 40 años los parlamentarios son unos brutos. Vaya. ¿Y nosotros qué? Nosotros los miramos, ¿sí? No, en democracia, si hay dictadura no tiene más remedio que aguantarlo. En democracia, si llega un momento en el que te das cuenta que las autoridades públicas reiteradamente son inútiles, tienes que estar dispuesto a sustituirlas. Tú mismo, con gente, con lo que quieras, pero no te puedes seguir quejando de que el Estado, el Parlamento... a eso me refiero con que una democracia sin demócratas es muy complicada. Y tenemos buena cantidad todavía de gente que es de mediano a bajo ciudadano demócrata. Sí, hay un problema de selección de que se está comentando en el chat, de selección de representantes populares. Y los partidos políticos generalmente debieran preocuparse por llevar a los mejores representantes, pero lamentablemente, más que llevar a los mejores representantes, lo que hacen es llevar a su gente de mayor confianza o a personas que se convierten en aduladores o en personas que no cuestionan. Y eso es un gran reto que tenemos en la democracia y creo que es un reto al que apunta Enrique y que tenemos por delante para asumir. Si queremos perfeccionar el sistema político, si queremos modificarlo y si queremos adecuarlo a las exigencias del nuevo siglo, porque en realidad eso es lo que hay que hacer, hay que hacerlo evolucionar y ese es un reto que tenemos y desde CEDAL pues nos hemos preocupado por lo menos para traer este tipo de temas y otros más justamente para poder plantearlos, discutirlos y generar reflexión respecto de ellos. Muchísimas gracias a Enrique y le doy la palabra a Carlos Rivera. Adelante, don Carlos Rivera. Gracias, Guido. Enrique, muchísimas gracias. Ha sido realmente provechosa, ilustrativa tu participación y yo creo que nos deja
una serie de interrogantes y también has dado una serie de respuestas que nos permiten continuar con estas generosas discusiones que tenemos los sábados. Y como alguien decía en el chat, pues desde CEDAL estamos tratando de promover una discusión y un análisis serio. Y para eso son los invitados de la calidad de ustedes. Y por supuesto, a todos que nos acompañan, que si de algo estamos profundamente satisfechos, es también de esa calidad de participantes que tenemos, de audiencia que tenemos en realidad todos los sábados, que es extraordinaria su nivel de compromiso y su nivel intelectual. Bueno, seguimos el próximo sábado, si Dios quiere, lo permite, ¿verdad? En estas ricas discusiones que tenemos. Hemos invitado a Gustavo Elizondo. Gustavo es máster en gerencia social del ICAP, es licenciado en gestión organizacional de la UNED, tiene años de estar involucrado con el sector cooperativo, principalmente en la zona de Los Santos, en Cope San Marcos, Cope Santos, Cope Tarrazú, y viene a hablar sobre algo que realmente es importante en la discusión que debemos de tener nosotros hoy en día, y es la relevancia de las cooperativas agrícolas en la democratización de la economía agraria en Costa Rica. Y viene a conversar sobre el caso de las cooperativas de café, que es importante conocerlos porque realmente son un ejemplo. Y creo que vale la pena que todos nos acompañemos hoy, el próximo sábado de aquí, al cual están invitados. Agradecerles mucho, que pasen una linda tarde, se siguen cuidando mucho y yo en 8 con una linda y extraordinaria conferencia y charla que sin duda vamos a tener. Gracias, que pasen linda tarde. Gracias, Guido, y gracias a todos los que han estado presentes. Muy buenas tardes. Guido, gracias. Gracias a todos. Gracias, Enrique. Gracias, Carlos. Gracias. Saludos a Gustavo, que está aquí presente hoy también. A Gustavo. Saludos a todos. Espero que hayan visto Gracias. el periódico. Gracias a todos. Nos vemos el sábado. El Gracias a periódico todos. de Chao, chao. Israel alabando a don Pepe Figueres. Mandé Chao, chao. para que vieran eso. Estén muy bien todos. Yayo, perdona que no te haya dado la solución maravillosa, pero no estoy en condiciones. Creo que Bien, no estamos bien, en condiciones. después hablamos porque aprendí mucho. Enrique, aprendí mucho y muchas gracias por tu esfuerzo de tratar de hacernos entender en el mare magnum en que estamos. Ya. Yayo, no se olvide la finca, Yayo. Buenas tardes. Bueno, chao. Chao, chao.